Bueno, antes de presentaros a María José Salguero, fijaros, os quería invitar a hacer un ejercicio, y es que como coincide que todos tenemos móviles o celulares, para quienes están en streaming, no sé si alguna vez os ha pasado que estáis haciendo cualquier cosa y os acordáis de alguien. Ay, me he ido sin despedirme de él. Ay, no le he dicho que le he echado de menos. Ay, no le he dicho que estoy agradecida porque el otro día me hizo un favor. Y se va quedando ahí y no decimos. Entonces, fíjate qué bonito, ¿no? Me he acordado de ti y te mando un abrazo. O, ay, va, estaba pensando en ti, ¿cómo estás? Estaba pensando en ti, ¿cómo estás? Por ejemplo, ahí va. Siento haberte gritado. Ay, si quieres luego lo hablamos. ¿No? A ver. ¿No quiere? Ahí. Si no existieras, habría que inventarte. Ahí va. Bueno, no quiere, pero en otra vida quiero parecerme a ti. Esta me la han dicho. Y me encanta. Vale, bueno, te invito a que cojas tu móvil o celular. ¿Hay alguna persona en la que estás pensando? Y me encantaría que cogieras y dijeras, así, de sorpresa, ¿vale? Lo hacemos juntos. Piensa en esa persona, ¿la tienes por ahí? Venga. Mensaje. Emoticono. Corazoncito, emoticono con besito, este que me gusta a mí, un ok. Venga. Piensa. Tienes que darle las gracias, tener la intención de hablar con él o con ella. No sé, piensa. Yo le diría un emoticono, un corazón, un emoji, lo que tú quieras. Y, por ejemplo, ¿qué frase le dirías? ¿Estás pensando? Me acuerdo de ti. Tenemos que repetir lo de la última vez. Estuvo bien el viaje. Hoy, lo de esta mañana, hemos discutido. Igual tenemos que hablar. ¿Te he dicho alguna vez que te quiero? No, te quiero. ¿Tú quién eres? ¿No? ¿Qué? ¿Te ha gustado, Silvia? ¿A quién le ha gustado? Venga, ese para ti. ¿No? A ver, este ejercicio es sencillo, ¿vale? Pero expresar las emociones es complicado. Pero hay mucha gente que se comunica a través del WhatsApp. Uno en el salón, el otro en la cocina. Vienes, me traes no sé qué, tal cosa, ¿no? Entonces, usemos el WhatsApp para más cosas. Para detalles, para frases, para... Te he dicho que te quiero, ¿no? Pues hay quien dice el chiste fácil, ¿no? Sí, cuando nos casamos, ¿no? Y llevan 20 años. Bueno, pues que no sea un chiste, ¿no? Bueno, con esto quería un poco invitaros a escuchar a María José Salguero. Creo que necesitamos mucha ciencia en este congreso, aparte de bailar y pasarlo bien. Y tú nos vas a hablar de ciencia y queremos que nos nutras el cerebro con tu saber. Y además porque ella tiene el talento de explicar las cosas difíciles de forma muy sencilla. Así que muchas gracias y adelante. Tienes permiso para quitarte la mascarilla. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Ciencia, yo a veces se confunde, como siempre hablo cosas así científicas, se creen que investigo. No, yo soy clínico, o sea, a mí me viene la gente a la consulta de neurología y me dice, a mi niño le duele la cabeza. Y entonces ya no hago más caso a la madre ni al padre y digo, ¿qué te pasa, cariño? ¿Dónde te duele la cabeza? Y ya paso totalmente de... No, es una broma. Pero vamos, que el centro de la consulta es el niño. Y vosotros, cuando vais a una consulta de un médico, sois los acompañantes. Entonces, lo que yo siempre intento es que el niño también entienda lo que le pasa, en la medida de sus posibilidades, ¿vale? Y bueno, un poco, no sois niños, algunos sé que hay, pero la mayoría no físicamente, de espíritu yo a lo mejor también un poco, pero un poco la idea de esta charla es la que ya adelanté ayer cuando me preguntó Leticia, ¿no? Que bueno, esto es un congreso que la verdad que es muy distinto a otros y la verdad que se agradece el feedback, las cosas que comentáis, lo que se aprende de los ponentes compañeros, la verdad que es distinto, ¿no? Y agradezco mucho que me hayáis invitado. Entonces, bueno,
La idea es cómo es ese neurodesarrollo, ese cuadro que veíamos de nuestro niño tan guapo, cómo es por detrás, quién son los autores del cuadro, quién participa, quién no, ¿vale? Y bueno, pues vamos a empezar con una reflexión muy científica que dice que los únicos seres vivos que tienen cerebro son los que se desplazan, porque el cerebro no sirve nada más que para desplazarse de un lado para otro. Si yo soy un árbol y siempre estoy en el mismo sitio, no necesito tener un sistema nervioso que coordine todas mis acciones, ¿vale? Y ese desplazamiento me permite que cuando cambio de ambiente, lo percibo por los sentidos, cuando me cambia algo en mi cuerpo, tengo sed, tengo hambre, me duele la barriga o simplemente estoy bien, tengo sueño, pues todo eso lo recibe mi cerebro y a partir de todos esos inputs va elaborando una percepción de lo que hay alrededor y hace su función. Que su función no es ni pensar, ni hablar, ni moverse. Todo eso son sus funciones. Su función real es adaptarse. El cerebro sirve para adaptarnos porque nos movemos de un sitio para otro, ¿vale? Entonces, ahora, por ejemplo, si cambio de lado, pues me tengo que cambiar así para poder ver lo que estoy diciendo, ¿no? Y no es adaptarse en cualquier situación, sino que es adaptarse al aquí. Pues hoy estamos en Pamplona y a la hora. Estamos en el 2022. Si algo nos ha enseñado los 2 últimos años es que efectivamente somos muy capaces de adaptarnos, ¿vale? Entonces, tiene unas características que hacen que sea el Homo sapiens sapiens, somos nosotros, que son comunes a todos los seres humanos. Esto es la media, ¿vale? Más o menos pesa el cerebro unos 1.350 gramos, tiene un volumen de unos 1.200 centímetros cúbicos, litro y cuarto, ¿vale? De botella de agua, ¿vale? Se conecta entre sí, tiene 86.000 millones de neuronas. Aquí ya no tengo comparación posible, no os puedo decir una botella de agua, 86.000 millones de neuronas. La Vía Láctea tiene unas 40.000 estrellas visibles, unas 4.000 millones de estrellas visibles, ¿vale? Esas neuronas se conectan entre sí hasta formar redes que más o menos su longitud, si las pusiéramos una detrás de otra, sería de 900 billones de distancia, de longitud de kilómetros, ¿vale? Perdón, eso es decir, que hace 900 billones de conexiones y la distancia en kilómetros de esas conexiones, puestas una detrás de la otra, sería 160.000 kilómetros, que es la mitad de distancia de la Tierra a la Luna. Eso si lo pusiéramos así todo lineal, que entonces no serviría para nada, porque si yo de vano, ¿no? Vale. ¿Y qué pasa? Pues que ese cerebro es el mismo desde que apareció el Homo sapiens, desde hace 200.000 años, ¿vale? ¿Y cómo lo sabemos? Porque los cráneos que hemos encontrado en los yacimientos arqueológicos, como puede ser Atapuerca, que es uno de los más importantes que hay en nuestra zona, ¿no? Pues tienen esos volúmenes que os he explicado y esas capacidades, y por dentro se ve la impronta del cerebro, porque deja huella en el hueso, y se ve que es muy parecido. Claro, no podemos saber cómo es exactamente, pero es muy parecido. Pero claro, fíjate, este es Otzi, un señor que encontraron en el hielo en la frontera entre Austria e Italia, que se le calculan unos 5.350 millones de años, y como estaba congelado, pues llegó bien, se le ha podido ver la pinta que tenía Otzi, ¿no? Y este es, pues, a quien lo conozcáis, Jeff Goldblum, ¿vale? No sé, a mí me parece guapo. Otzi, bueno, Otzi me parece, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia, aparte de su aspecto físico, entre Otzi y Jeff Goldblum? La alimentación, la higiene, el uso del cerebro. Pues mira, fíjate, es la tecnología, ¿vale? Otzi utilizaba las manos para hacer pinturas, bueno, las utilizaba para hacer todas sus herramientas, las tenía que hacer él solito, si no nadie se las iba a hacer. Y utilizaba las manos pues, para hacer el arte rupestre, ¿no? Y en cambio nosotros pues tenemos esta otra tecnología. Son años, son milenios, 200.000 años, 200 milenios, ¿vale? De evolución de nuestra especie tal y como es hoy en día. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que hay una cultura que se ha ido transmitiendo y que incluso perdura hasta nuestros días. Pues
Hay ritos que se conocen que son de la Edad de Hierro, que en la zona del País Vasco y el norte de Navarra siguen estando vigentes a día de hoy. De otra forma, claro, el árbol como lugar de reunión, la forma de los enterramientos, todo eso se sigue manteniendo de una forma que nos es absolutamente inconsciente, porque si no lo estudiamos no lo sabemos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta doble herencia, una herencia biológica, que es la misma que Otzi, y una herencia cultural, que se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta que ha habido escritura y ya la cosa ha cambiado, ¿no? Pero bueno, esa cultura, que la cultura podemos definirla como la interacción del ser humano con su entorno para obtener un beneficio, que se puede hacer con más o menos responsabilidad, pero eso es cultura, ¿vale? Y claro, pues esa cultura pues, ha ido generando pues, todo lo que la cultura occidental, porque no conozco muy bien la cultura oriental, con lo cual nos podría explicar la evolución de la cultura oriental, pero casualmente en distintos pueblos de Europa la evolución es muy similar, bien por migraciones, bien por lo que sea, ¿no? Con eso quiero decir que la cultura tampoco es monolítica. La cultura no es, esta es mi cultura y ya no la voy a cambiar, no. No solamente somos fruto del intercambio biológico de muchos de nuestros ancestros, sino también cuando uno se mezcla, pues intercambia su cultura de la que viene, ¿no? Vale, y la gran novedad de nuestra última tecnología es la era digital, que no hace falta que os diga todas las reflexiones que suscita este cambio que nos está sucediendo y del que somos incapaces de extraer todavía una conclusión, porque es una cosa tan novedosa que nos sorprende, ¿no? Hemos hablado varias veces a lo largo del Congreso, nos han hablado los compañeros de las dificultades de la relación con la tecnología y bueno, pues eso sería una cosa, ¿no? Vale, pero fijaros, como tenemos esta supercapacidad adaptativa, pues resulta que los seres humanos pues nos hemos distribuido por todo el planeta, de manera que hay zonas de alta densidad de población, por ejemplo, no está Alejandro, pero Buenos Aires sería un estupendo ejemplo de alta densidad poblacional, y otras zonas en las que, pues bueno, no vive casi nadie. Cuando no vive casi nadie llamamos desierto, que no siempre tiene por qué ser de arena, claro, ya lo sabéis, ¿vale? Vale, entonces, si yo miro dentro de aquí, pues vamos a mirar regiones culturales. ¿Puedo establecer distintas culturas? Sí, más o menos, esto lo sabéis del cole, ¿no? Pues las culturas europeas, americanas, sudamericanas, africanas, etcétera. ¿Puedo clasificar a los seres humanos más por un tema cultural? Pues sí, puedo hacerlo. Familias de lenguas. Fijaros, no coinciden necesariamente las áreas culturales que hemos dicho con las lenguas que se hablan en esas áreas culturales. Y luego, como nos falta Zoom, pues aquí nos faltan lenguas, ¿no? Por ejemplo, en Europa hay muchísimas más lenguas que solo las indoeuropeas, ¿no? Vale. Vamos a hacerlo por otro rasgo cultural, las religiones. Pues tampoco coincide. No coincide la cultura religiosa con el habla, pues porque hay cristianos que hablan inglés, otros que hablan filipino y otros que hablan español, por ejemplo, ¿no? Son rasgos sobre todo culturales, ¿no? Y dice, bueno, pues vamos a dividirnos por aspecto físico, ¿no? Y le vamos a llamar a grupos étnicos. Jolín, pues tampoco coincide nada, ¿no? Entonces, eso de la cultura, pues... Y entonces, toda esa capacidad adaptativa hace que también nosotros cambiemos cuando el entorno cambia. Porque os vais a asombrar de que de los entre 20.000 y 30.000 genes que se sabe que tenemos todas las personas, yo os voy a decir que si miráis a vuestro vecino de asiento, el 99,9% de vuestros genes son idénticos al de vuestro compañero. Y yo me parezco a Pedro lo que un huevo a una patata, o sea, nada. El pelo. El pelo sí se parece, es verdad. Mucho más bonito el tuyo. ¿Vale? Entonces, ese 0,1% que es exclusivo de cada uno de nosotros, ostras, ¿no? Y aquí hay bastante homogeneidad física. Pero si nos vamos a la ONU ya la cosa será asombrosa, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que eso sea distinto? ¿Qué es lo que hace que seamos distintos, ¿no? Pues porque cuando hemos desarrollado esa cultura, por ejemplo, en el norte de Europa se bebe mucha leche, en África se come mucho ñame, que es un tipo de fruto que permite que es de cultivo fácil, pero requiere de zonas pantanosas. Y en la Polinesia, de cuando Otzi todo esto, del señor Otzi, que os he presentado al principio,
no tenían consumo de azúcares, tenían que hacer grandes viajes de kilómetros de distancia, a no se sabía dónde, en una barca, que pasaban frío y hambre. Entonces, ¿quién resistía? Pues aquí el que tenía las culturas del norte de Europa tienen mucha leche, porque tienen mucho ganado. Y entonces resistían mejor a aquellos humanos que tenían resistencia a la lactosa, porque lo natural es que los humanos, después de su edad de lactante, no seamos tolerantes a la lactosa. Pero en Europa hay una proporción desorbitada de gente que sí tolera la lactosa. Y lo mismo pasa con el ñame. Claro, como eran zonas pantanosas, se llenaban de mosquitos y les transmitían la malaria. ¿Y quién resistía? Pues los que tenían una mutación que permitían que el glóbulo rojo, en vez de ser redondo, fuese con esta forma de hoz, y por eso se llama anemia falciforme. Y los que tenían esto sobrevivían. Lo que pasa es que cuando te pasan los dos progenitores el gen de la hoz, tienes una cosa que se llama anemia falciforme y eso no tiene ninguna gracia, ¿vale? Pero si solo te lo pasa uno, sobrevives más y resistes más a la malaria. Y los señores que viajaban todos esos kilómetros sin azúcar, bueno, estas son las zonas de malaria que coinciden con el cultivo de ñame, ¿vale? O sea, son las zonas en las que hay esta mutación con los glóbulos rojos así, que coinciden con las del cultivo de ñame. Y lo mismo pasa en los polinesios. Los polinesios tienen más tendencia a la diabetes, porque en estos grandes viajes su metabolismo, que tenía este gen, da igual, les permitía resistir mucho tiempo comiendo solo grasas. Pero en cambio, si comes azúcares, esto te da diabetes. ¿Vale? Entonces, no solamente es que tú modifiques el entorno como ser humano, sino que el entorno te puede modificar a ti. Evidentemente, estas cosas requieren generaciones de cambio. No es algo que tú... ¿Vale? Pero sí hay cosas que pueden modificar el entorno. Y de esta manera es como hemos conseguido, ¿verdad?, entre esa mezcla entre cultura y herencia, o sea, entre biología y herencia cultural, hemos conseguido habitar todo el planeta. Y solamente una pequeña reflexión, lo ponemos así porque es la costumbre, pero podría ser así o de lado o como quisiéramos, porque la Tierra es redonda, gira en un espacio infinito y no hay norte ni sur ni hay nada, ¿vale? Como referencia, pues habrá que buscarse las suyas, que es un poco lo que os quería decir, ¿no? Vale, ¿y cómo hacemos? Porque, muy bien, todo eso de la adaptabilidad, ¿y cómo sucede esa adaptabilidad? Pues sucede porque nosotros, a diferencia de otros mamíferos, que ya nacen medio desarrollados, ¿no? Casi todos los mamíferos nacen caminando, nosotros no. Nosotros no. Las capacidades de las personas son las mismas en cualquier punto del planeta, pero no nace nadie aprendido, ni siquiera a caminar. ¿Y eso por qué? Porque aunque nuestros aprendizajes no son innatos, nuestra capacidad de aprender sí lo es, ¿vale? Llegamos al mundo en el que todo es el recién nacido, el mundo no sabe qué hay, porque hasta ahora había estado en un útero tan tranquilo, sin necesidad de nada. Se lo daban todo hecho. Se lo van a seguir dando hecho, pero cada vez menos, ¿no? Y entonces el cerebro necesita estar muy bien organizado, porque si no, esto es un caos. Y bueno, sobre la organización del cerebro, pues no voy a entrar porque es un poco clase de biología, ¿no?, de primaria o de secundaria, pero más o menos recordaros que la anatomía, podemos hacer unas divisiones por anatomía o por función. Y una vez más, los mapas se nos entrecruzan. Las divisiones anatómicas permiten diferenciar entre el sistema nervioso central, que es todo lo que es tejido nervioso rodeado de hueso, eso quiere decir que es el encéfalo, que contiene el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo, y la médula espinal. Eso es sistema nervioso central. Y todo lo que es sistema nervioso sin hueso alrededor se llama sistema nervioso periférico. Y a su vez, las distintas partes de uno y otro participan en funciones conscientes o inconscientes. Unas son, pues, percepción, movimiento, ¿no?, lo que te das cuenta que te está pasando, y otras son que hasta estáis manteniendo la postura y ni sabéis cómo. ¿Vale? Bueno, esto es un poco recordaros pues, lo que es cada parte, ¿no? El cerebro, el cerebelo y el tronco, ya lo sabéis perfectamente. Pero resulta que en esa organización tiene una jerarquía. Estoy simplificando mucho, ¿eh? Os lo imagináis, ¿verdad? Tiene una jerarquía que nos permite decir que las funciones cognitivas voluntarias y conscientes mandan las partes más superiores. Y de aquí para abajo, lo que es voluntario manda de arriba para abajo, pero al revés es al revés. Lo involuntario manda de abajo para arriba,
que es un poco lo que nos explicaba, por ejemplo, Rafa Guerrero cuando nos decía que teníamos esas necesidades que hay que cubrir. Claro, si tengo hambre y tengo sed, no, es que estás en un examen ya, pero es que tengo sed. ¿Vale? Y entonces la jerarquía volitiva de cognición, de conducta voluntaria, es de arriba abajo. Y, además, el cerebro, y también el cerebelo, pero ya no entraríamos en más cosas, está también muy organizado de forma topográfica. Si lo extendiéramos, podríamos señalar un mapa en donde cada región está especializada en algo concreto. Así la parietal recibe la sensibilidad del cuerpo, tanto la cutánea como la intracorporal, el occipital la visión, el temporal la audición y el frontal el movimiento y la conducta, la cognición y el comportamiento. ¿Vale? Pero esto no funciona a parches y en el niño tampoco. Funciona así. Esto es un batería del grupo Grateful Dead, muy así. Está en vivo, es una técnica especial que solo se hace en el laboratorio, que nos permite ver qué zonas de su cerebro se activan mientras está tocando una canción. Y lo que no veo es cuál no se activa. ¿Vale? Está tocando una canción en la batería, ni siquiera está cantando. Y lo que vemos es esto. Zonas del lenguaje, zonas del movimiento, zonas profundas que coordinan todo esto, zonas de la visión, zonas del pensamiento volitivo, por supuesto motoras, ¿vale? Todo se activa en cualquier función que hagamos, incluso cuando estamos pensando en la cama. No solo hay un trozo de pensar en la cama, todo funciona a la vez, ¿vale? Bueno, el vídeo es espectacular, pero ya nos hacemos una idea. Vale, entonces volvemos a estar a esto, ¿no? Necesita estar muy bien organizado. ¿Y cómo organiza estas herramientas? ¿Cómo lo hace? Pues tenemos dos herramientas, y recordemos que cuando el niño nace está en ese mundo en el que no hay nada, no sabe nada del mundo, nada, ¿vale? Entonces, por un lado, tenemos la herramienta genética, los genes, nuestro ADN, que nos dice qué podemos hacer como seres humanos. De forma biológica yo no puedo volar, sí puedo crear una tecnología que me permita venir a Pamplona volando, ¿no? Pero de forma natural no. No puedo respirar bajo el agua, es decir, hay unas cuestiones propias de la especie que vienen determinadas por la genética. Pero como estamos en construir, resulta que el cómo voy a hacer esas cosas, caminar, hablar, coger una pinza, el lenguaje, lo va a dar el ambiente, ¿no? Es que me encantan estas dos fotos, ¿verdad? Mira, camiseta horizontal, camiseta vertical, niño a cuadros. Ojalá la herencia... Ojalá la herencia fuera así, ¿eh? Pero bueno, para que lo entendamos. Y aquí pues igual, ¿no? Aquí el peque pues hace lo que ve en sus mayores, ¿vale? Pues esta interacción es lo que llamamos neurodesarrollo. Y decía Ramón y Cajal, ese gran hombre tan desconocido, antes de ser Ramón y Cajal, esto me gusta decirlo porque lo escribió en un libro, antes de ser Ramón y Cajal y ganar un premio Nobel, o sea, era Ramón y Cajal, pero no era el Ramón y Cajal famoso, puede ser cualquiera de vosotros que aún no gana el Nobel, ¿no? Entonces, él escribió esta frase en el prólogo de un libro que se titula Reglas científicas de la investigación. Vaya tocho de libro estáis pensando, pero es que el subtítulo es fantástico y es legible por cualquiera que esté interesado. Se llama Los tónicos de la voluntad. Y es un libro maravilloso, que está en PDF gratis, porque como se murió hace ya tiempo, pues está gratis en los PDFs, ¿vale? Y creo que está en el CSIC, entre otros sitios, ¿vale? Bueno, entonces decía esto, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Pero fíjate, he subrayado si se lo propone, porque si no se lo propone, pues no. El esfuerzo que decíamos ayer, ¿no? Y esa cualidad del cerebro de modificar sus circuitos, sus conexiones, sus vías nerviosas, gracias al entorno y a su experiencia, le llamamos plasticidad. Y resulta que la plasticidad humana es muy alta cuando nacemos, porque el cerebro está sin construir, ¿vale? Y ni siquiera podemos hacer tres de las cualidades más propias del humano, que serían caminar sobre dos patas, bueno, perdón, hay quien cuando digo esto se ofende mucho, sobre las piernas, pero son patas posteriores en realidad. A quien se ofenda, pues estoy intentando ser objetiva, no, ¿vale? Hacer la pinza, esto es una cosa que solo puede hacer la especie humana con eficacia, y hablar.
hablar un idioma. Pero cuando naces tienes la capacidad de hablar cualquier idioma, de andar sobre cualquier superficie y de usar la pinza para lo que tú quieras, o para comer con palillos, para coger un boli, para escribir al ordenador. Todavía no lo has aprendido, pero la habilidad está. ¿Y cómo la vas a hacer? ¿Alguna vez habéis ido al chino a comer por primera vez y no habéis comido nada? Pues no, palillos. Yo con palillos voy a aprender esto. Y se comen todos los demás, se te comen las gambas, porque además no sé cómo lo hacen, pero siempre se comen antes las gambas. Y tú allí viendo el arroz, ¿no? Y encima cógelo con palillos. ¿Por qué? Porque no has aprendido. Si te vas con un niño chino de 3 años a comer arroz, pues no te comen nada. Bueno, si ya sabes, igual algo te deja, ¿vale? Entonces eso se construye en un entorno concreto y nos hace ser muy eficientes. Porque ahorramos energía. Ya he aprendido a comer con palillos, no estoy pensando cada vez cómo tengo que comer. Y además somos muy eficaces. Porque como podemos cambiarnos de sitio y volver a cambiar, porque podemos aprender a comer con palillos, ¿no? Aunque no lo hagamos tan bien como un niño de 3 años. Porque tenemos esa capacidad plástica que nos permite reajustar nuestras habilidades. Somos eficaces, eficientes y además podemos cambiar un poco nuestras capacidades. Vale. Bueno, entonces la gran pregunta es, ¿qué importa más? ¿La herencia o el entorno? Pues es que esa pregunta está absolutamente obsoleta. Porque es una forma muy fácil de explicar el neurodesarrollo, pero el neurodesarrollo es así. Influyen en el neurodesarrollo factores biológicos, no me voy a entretener porque si no la charla dura 5 horas, ¿verdad, Martín? Que pueden ser biológicos propios de la persona, genéticos o biológicos porque ha tenido algún accidente biológico que haya sucedido en su vida, pues un traumatismo craneal, una infección. Y además hay una serie de factores culturales, psicológicos y socioeconómicos muy variados que dependen de tu forma. Si esperáis un segundo más, sale la foto entera. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que estos factores económicos, y sociales y psicológicos interfieren o influyen en los factores biológicos. Por ejemplo, los reyes de Europa, de la Casa de Austria, se acababan casando tanto entre sí que comparten más genoma que 2 hermanos sin, ¿vale? Que 2 hermanos sin tanta endogamia. Pero esto no solo pasa en la Casa de Austria, perdón, me he tocado el micrófono. También pasa, por ejemplo, en regiones de Pakistán, en donde los militares se casan siempre con sus familiares. Y se acaban casando tías con sobrinos, sobrinos con tías, y al final la endogamia es también enorme. Y cuando hay endogamia, hay poca variabilidad genética, aparecen más enfermedades genéticas. Porque la posibilidad de variación disminuye y la posibilidad de heredar rasgos mutados es más alta. ¿Vale? Entonces, factores socioeconómicos influyen sobre factores biológicos y al revés. ¿Vale? Si yo he tenido un accidente vascular cerebral al nacer que me dificulta el acceso a servicios médicos, pues factores socioeconómicos, factores biológicos también van a influir en mi futuro socioeconómico. ¿Vale? Vamos, que es imposible separar la genética del entorno. Es imposible. No se puede. Podemos separarla para explicar cosas, pero así en sí misma no. De manera que estas 3 herramientas que he dicho, la genética, el ambiente y la capacidad de plasticidad, son inseparables en las personas. Y eso hace que cada uno de nosotros, a pesar de nuestra 99,9% de genética compartida, tengamos una forma de cognición, de percepción del mundo, de análisis y de respuesta única. Y lo mismo pasa con la cognición y la conducta. Son indisociables. Mi conducta expresa lo que comprendo. No puedo separar lo que sé de lo que hago. ¿Vale? Y eso es lo que me hace indisociable y es lo que me permite una enorme adaptabilidad. Vale. Bueno, todavía no he empezado a hablar de neurodesarrollo, ¿eh? Entonces, esto es lo que os decía, que el ambiente modula la expresión de esos genes y nos hace una persona única con una percepción y experiencia personal única. ¿Y qué pasa? Que esas habilidades también nos hacen más vulnerables. Somos muy adaptables, pero en un primer momento de la infancia también somos más vulnerables, porque cuando el cerebro está sin construir es más delicado, como decía mi sobrina cuando era pequeña. ¿Vale? Es que la abuela es muy delicada, tía, decía. Pues el cerebro de un recién nacido es muy delicado. ¿Vale?
Y esas experiencias pueden cambiar nuestro genoma en forma positiva, si la experiencia es positiva, y también en forma negativa. No voy a insistir en esto porque también podríamos estar 5 horas hablando de este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que cuanto más temprana sea una experiencia, cuanto más intensa sea una experiencia y cuantas más veces se repita esa experiencia, más probabilidades va a tener en que sea durable, perdurable y sea para el futuro, ¿no? Y bueno, esto es un bonito trabajo fotográfico de este señor, Martin Schoeller, para National Geographic. Esta es la última revisión, pero es anterior el trabajo, en el cual nos muestra el melting pot que es Manhattan. Es muy difícil asignar, si es que tal cosa existe, una raza o una etnia a ninguna de estas personas, porque todas tienen un rasgo de otra raza o de otra etnia, si es que tal cosa existe. Sabéis que los estadounidenses son muy dados a decir, clasifíquese usted como su raza. Entonces, si le preguntan, por ejemplo, a esta señora, pues a lo mejor te contesta que es europea de Alemania. ¿Vale? ¿Por qué? Porque también ha heredado la cultura de sus padres. Es un reportaje muy chulo, si lo queréis ver, está en el National Geographic y explica esto con las voces de los protagonistas. Yo ahora he cogido un ejemplo cualquiera, que además seguro que no es correcto porque no. Y luego hay otro maravilloso documental que quizá conozcáis, que es la vida de unos bebés en su primer año en distintos lugares del mundo. Pues en África, en Namibia, en Asia, en Japón, en el sur de Asia, en Mongolia, y se coge la cultura europea en Estados Unidos, ¿no? Y es muy bonito de ver, dura mucho rato, no os voy a poner aquí la hora y pico que dura, porque nos muestra cómo, siendo esa secuencia humana la misma, el entorno hace que unas cosas aparezcan antes que otras según donde te desarrolles. Por ejemplo, el niño africano enseguida aprende a andar muy bien, porque no le queda otra. ¿Qué lo vas a poner en el suelo con las cabras? Con la caquita de las cabras de fuera. Pues cuanto antes ande mejor. ¿Qué lo vas a cargar encima? Que te tienes que ir al campo a cultivar ñame. Pues cuanto antes ande mejor. ¿Vale? En cambio, los europeos o los occidentales nos pasamos meses gateando. Que no significa nada no gatear. Esto lo dejo así caer. No significa nada. Al revés, sí. Si un niño tiene un problema y no gateaba, entonces no es que no gatear le ha dado el problema, es que ya era un signo de que tenía un problema. Pero esto lo entendemos mal y sacamos conclusiones a veces malas. Bueno, no me quiero enrollar. Ese está muy guay, ese documental. Más cosas. Como el neurodesarrollo no se detiene. Sucede siempre, siempre, siempre que le dejas y tiene ocasión, no para. ¿Vale? Y tiene tres reglas. Es secuencial, es uso dependiente y hay unos periodos críticos. Secuencial quiere decir ni más ni menos que se construye de abajo para arriba, el cerebro. Empieza por el tronco, sigue por la unión del tronco con el cerebelo, que es el mesencéfalo, y entonces ahí aparece la coordinación, sigue con la parte emocional y por último se desarrolla la parte de la corteza. ¿Quiere esto decir que hasta que no se completa una cosa no sigue la siguiente? No, quiere decir que María José se lo tiene que explicar así, porque si no, no os lo puedo explicar. Pero evidentemente, mientras se está desarrollando el tronco, también se está desarrollando esto, esto y esto. Y cuando esto complete su desarrollo, que lo hará lo primero, y esto se siga desarrollando, esto influirá en esto. Pero la posibilidad de plasticidad disminuye mucho, porque esto ya se ha cerrado el desarrollo. ¿Vale? Y entonces eso creo que quiere decir el uso dependiente. Un niño siempre tiene la posibilidad de hablar, pero si no lo expongo al lenguaje no lo hará jamás. Y eso quiere decir también los periodos críticos. Si se ha cerrado esa función del neurodesarrollo porque ya se ha completado, porque no se detiene nunca, será muy difícil que se adquiera esa función después. ¿Vale? Vale, entonces hay unas edades en las que sabemos que aparecen las vías y los circuitos que sucede todo esto. Pues más frecuente, las primeras que aparecen son las sensoriales, las siguientes que aparecen son las del lenguaje y las últimas las del análisis, las de el análisis de la razón, ¿vale? Bueno, esto es un vídeo muy cortito. Voy fatal de tiempo, me he dado cuenta.
Eso es la vida. Yo de repente me he plantado con una edad que digo, yo no puede ser que tenga esta edad. O sea, no. Pues sí, sí, la tengo. Bueno, la cuestión, que el neurodesarrollo es un proceso dinámico de crecimiento en el que hay un cambio anatómico y un cambio funcional, ¿vale? ¿Qué quiere decir que hay un cambio anatómico y funcional? Pues que nos crece la cabeza y que cada vez tenemos más capacidades, habilidades. Pero esto es muy importante y me gustaría que lo recordarais el resto de vuestras vidas. Y lo dramatizo para que lo recordéis. El neurodesarrollo no tiene ningún objetivo. El objetivo del neurodesarrollo no es ser adulto. El cerebro le importa un pimiento si es de mi edad, si tiene 20 años o si tiene 15 meses. El cerebro hace lo que puede con lo que tiene, porque lo que puede es sobrevivir. Y está diseñado para eso, para sobrevivir. Y en cada momento de mi vida, yo voy a actuar con lo que tengo. El resto lo ponemos los demás. Lo ponen los padres. No quiero que mi hijo cuando sea mayor sea futbolista como Messi. ¿Vale? Me parece una buena idea de futuro si a tu hijo le gusta el fútbol, pero eso no es lo que hace el cerebro. Tu hijo va a estar sobreviviendo hasta llegar a la edad de Messi y ya veremos. ¿Vale? Eso es lo que hace el cerebro. Se adapta para sobrevivir, nada más. Y esto vale cuando hay un problema y cuando no hay un problema. En niños que tengan trastornos de neurodesarrollo sucede lo mismo. Los trastornos de neurodesarrollo son una expresión de nuestra enorme capacidad adaptativa, porque sobrevive aún con sus dificultades. Y sobrevive muchas veces mejor de lo esperado. Y si no, pensemos en los niños con dificultades de neurodesarrollo hace 40 años y ahora. ¿Qué hemos hecho? Cambiar el entorno. Vale, entonces para facilitar esto lo podemos dividir en unas etapas que no es que me las haya inventado, me he inventado cómo dividirlo. Las etapas no me las he inventado, ¿vale? La primera etapa sería en la que se dota el cerebro de sus fichas, 86.000 millones de neuronas. Bien, pues eso pasa en la etapa prenatal. A las 16 semanas de gestación ya tenemos todas las neuronas que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida. Dice, hombre, María José, que sabemos que las últimas publicaciones dicen que sí que tenemos neuronas de adultos. Vale, 86.000 millones, ¿no? Hemos tardado en descubrir que también se generaban neuronas unas cuantas décadas. ¿Por qué creéis que es eso? Porque se generan muy pocas. ¿Qué se generan? Vamos a ser generosos. 100 millones de neuronas al año. Para 86.000 millones es como cuando te vas a tomar un café con tu sueldo de lo que sea. Pues el café igual no vale nada o vale mucho, depende del sueldo, ¿no? Pues 100 millones ahí no es nada. Entonces, ¿para qué son? Para mantenimiento. Pero si no, no vas a tener nuevas neuronas. ¿Vale? Esas neuronas en la segunda etapa se conectan entre sí a 700.000 nuevas conexiones por segundo, hasta conseguir 900 billones de conexiones con esa estabilización de 160.000 kilómetros que hemos comentado antes. Y eso yo he dicho que la primera etapa le voy a llamar anatómica, la segunda le voy a llamar motora, porque es la habilidad que predomina en la aparición, después lenguaje y después la maravillosa adolescencia o identidad. La anatómica va de la concepción al nacimiento, la motora del nacimiento a los 3 años y el lenguaje de los 3 a los 10 años y en adelante la adolescencia hasta. Esto cambia en las personas, no es una cosa fija, es una cosa orientativa de cómo lo podemos explicar. Y, pues ves, nos crece la cabeza, sobre todo nos crece mogollón aquí, como veremos ahora, ¿no? En la fase anatómica, de una única célula, de un cigoto, surge un ser humano completísimo, ¿vale? Completo, totalmente completo. Cuando naces tienes todos tus deditos, ¿no? Tu corazón, tus cosas, todo bien. Y eso que os decía, los 86.000 millones de neuronas. Se generan las piezas que se ensamblan en el sistema nervioso, ¿no? Y a su vez, bueno, esto me lo voy a saltar un poco porque si no vamos a tardar mucho, se puede dividir la gestación en otras 3 subpartes. La primera es esa que os he dicho, que se generan todas las fichas. En la segunda, esas fichas se ponen en orden, las neuronas. Y en la tercera, como no caben, porque son muchas y cada vez crecen más, pues se van haciendo lo que hace siempre el ser humano, los organismos, ¿no? Pensar en los intestinos. Como no me cabe, pues los enrollo. Y lo mismo pasa en el cerebro, ¿vale? De manera que eso sería un resumen rápido de lo que es una gestación, ¿no? Ay, perdón. Bueno, es igual, pues cómo va cambiando, es que no me va a dar tiempo, ya lo sé. Y a la vez que se genera la anatomía, también se genera la función. Y lo vemos porque en los cerebros prematuros
vamos viendo cómo se generan las sinapsis que van formando esos circuitos que os digo que se van a formar a partir del nacimiento, ¿no? De manera que al principio los más jóvenes parece un encefalograma plano, ¿no? Apenas hay actividad sináptica. Poco a poco esa actividad va apareciendo, pero fijaros que cada una está por su lado, no hacen ni caso unas con otras, y poco a poco se van poniendo todas en orden y sin ser una sincronía maravillosa, pero cuando uno nace, pues ya tiene bastante sincronizado la función de sus distintas 86.000 millones de neuronas. Que, por cierto, hay más células en el cerebro que las neuronas. Las neuronas son solo el 20% del total de las células cerebrales. O sea, hay otro 80% de células que también pueden estar, que también están interconectadas con las neuronas. La cosa ya explota la cabeza, ¡pum! Vale. ¿Y qué pasa? Pues en esta etapa lo que hay que cuidar es ¿cómo se educa en esta etapa? ¿Se educa? Sí. Se educa evitando cosas que nos puedan hacer mal. Y resulta que más que la cosa en sí, importa cuándo sucede la cosa. Hombre, hay cosas que son muy mortales, ¿no? Pero si la misma cosa, por ejemplo, una infección por varicela, sucede aquí, en estas primeras semanas de gestación, lo más probable es que se produzca un aborto. Mientras que si sucede aquí, lo más probable es que solo tenga granitos. Y si sucede aquí en medio, pues puede haber defectos cardíacos, cerebrales. Es decir, el momento, como siempre en el neurodesarrollo, cuanto más precoz, peor, si sucede algo, ¿vale? Y entonces, en la etapa anatómica, si nos encontramos alguna alteración, va a ser una alteración estructural. Y, bueno, me quiero enrollar con más cosas, ¿vale? Entonces, el origen de esas alteraciones puede ser genético, por síndromes conocidos, o puede ser porque haya un ambiente que no esté bien. Haya poco oxígeno, haya tóxicos, haya infecciones. Cuando todo está bien y es normal, ¿cómo se consigue? Pues con una alimentación de la madre correcta, que debe ser mucho antes del embarazo, con una vacunación al día para evitar estas infecciones que hemos comentado, evitar tóxicos, a veces no es posible, sois maestros, las mujeres embarazadas que son maestras conviene que se cojan la baja siempre, porque hay un bicho por ahí que se llama citomegalovirus para el que no tenemos vacuna y que tienen todos los bebés. Y si se infecta una mujer embarazada, pues puede transmitirlo al feto. Es raro, sí, pero bueno, es una de las causas de por qué, sin el embarazo ser una enfermedad, es un factor de riesgo trabajar con niños de infantil y estar embarazada. Que en el 90% de los casos no pasa nada, pero más del 90 y en el 99, pero bueno. Y el estrés materno. Hay estudios de cuando cayeron las Torres Gemelas, que había mujeres embarazadas y tuvieron un enorme impacto esa ansiedad en los bebés nacidos, ¿vale? Y también el estrés sostenido es también malo para el bebé. Bueno, si todo va bien, pues fijaros que bien llega la sangre al cerebro, mirad qué cerebro más bien oxigenado. Pero cuando no va bien, la placenta tiene poco oxígeno, el bebé se queda quieto, deja de engordar porque ahorra energía donde necesita para que el cerebro siga estando bien nutrido. Pero si eso falla, pues no hay buena nutrición cerebral y pueden aparecer problemas, ¿vale? Bueno, los tóxicos, no hace falta insistir, ningún tóxico es bueno, ninguno, y todos causan estas pérdidas de estructura, o bien pérdidas de fichas, o bien fichas mal conectadas, o bien fichas poco conectadas, ¿vale? Y lo que hay que hacer es fortalecer el vínculo prenatalmente, embarazos deseados, embarazos tranquilos, con buen sustento económico, social, aceptación del entorno, evitar estrés, a veces es imposible, estamos en guerra, ¿qué estrés voy a evitar? ¿Qué culpa tiene nadie? Pues intentar que eso sea el máximo confort posible y eso fortalecerá el vínculo madre-hijo desde antes del nacimiento. Vale, entonces ya pues nacemos, ¿no? Y fijaros qué difícil es nacer, ¿eh? No es solo que la madre empuje, el niño tiene que nadar dentro del canal del parto, ¿eh? Por eso a veces cuando se detectan problemas dicen, no, es que el parto fue mal. No, es que a lo mejor el niño ya tenía un problema muy difícil de detectar y por eso no podía avanzar en el canal del parto. Bueno, y una vez más, como esto es indisociable, ¿qué pasa? Cuando el recién nacido nace, ¿a qué está adaptado? Al entorno materno, al útero. Entonces, cuando sale fuera, es probablemente el shock más grande de nuestra vida, ¿no? No sé, yo no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Me han contado. Te han contado, ¿no? Pero es que eso tiene que ser tremendo.
Estás ahí calentito, humedecido, no tienes que hacer nada, nada, nada. Tu glucosa, todo está bien y de repente, luces, colores, frío, no sé, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? ¿Y qué necesitas? Pues necesitas gente que te oriente en qué es esto, ¿vale? Pero el recién nacido nace ya con su tronco encefálico bien maduro. ¿Y qué puede hacer por sí mismo? Pues lo que hace el tronco encefálico, respirar, digestión, el movimiento cardíaco, el control del equilibrio, esos reflejos primitivos que no son nada más ni nada menos que lo que manda en mi cerebro, que lo que manda en mi cerebro es el tronco del encéfalo, porque el resto no se ha construido todavía y entonces no puede mandar al tronco, como os he explicado al principio. Pero los reflejos primitivos son solamente la explicación de que arriba algo no está bien. Pero hay que tratar lo que no está bien, no los reflejos primitivos. Yo sé que siempre que digo esto, luego me tiran huevos o tomates, pero no, ¿vale? Vale, entonces, hemos nacido y tenemos una neurona así, porque nuestras neuronas inmaduras, bueno, son así como si fuera una cebolla tierna. En mi pueblo se comen calçots, ¿vale? Pues esto es al nacimiento cómo es una neurona. Y fijaros a las 4 semanas cómo es la neurona. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que nos crece la cabeza en los 3 primeros años de vida porque nos crecen las conexiones de las neuronas. Las neuronas son las mismas. Lo que cambia es cómo se conectan entre sí. Y eso es lo que predomina en lo que llamaríamos fase sensoriomotora. Nos crece la cabeza porque aumentan nuestras conexiones. Y nos crece tanto como 16 centímetros de perímetro craneal en 3 años. Nunca nos va a crecer tanto la cabeza, por suerte, ¿no? Imaginaos que te vaya creciendo 16 centímetros cada 6 años. Pues no sé cómo serían los sombreros. Ay, perdón. Bueno, y eso sucede a esta vertiginosa velocidad, de 700 a 1000 nuevas conexiones por un segundo. ¡Un segundo! ¿Vale? Entonces, gracias, Rafael. Entonces, en ese momento, de los 0 a los 3 años, se van a formar las conexiones básicas que se van a cerrar a los 3 años y que si luego las queremos modificar, nos va a costar un montón. Y esto os voy a poner un vídeo que me gusta mucho. Esto es un pez cebra, no es un ser humano, porque hacer esto con un ser humano no sería ético, ¿vale? Es un bebé pez cebra que está creciendo en una placa de Petri y el tiempo de crecimiento son 16 horas, está hecho rápido. Esto sería el canal por el que están, cada una de estas bolas es una neurona con su cuerpo neuronal. Y fijaros lo que pasa en 16 horas del pez cebra y que podemos extrapolar a un ser humano. Flipante, ¿eh? ¿Vale? Pues ahora imaginaros que eso es la corteza que crece para dominar el tronco. Si eso no crece, no puedo dominar el tronco. ¿Vale? Alucinas, ¿eh? Me gusta ponerlo porque en un segundo 700 o 1000 de estas nuevas. Y lo que explicaba ayer Rafa, lo que hemos explicado, lo que explicaba Pedro, lo que han explicado Olga y Carmen, Rafael Bestierra, si tú, mientras tu bebé está generando 1000 conexiones que no van a parar, porque os he dicho que esto no se puede parar, y tú estás mirando el WhatsApp, ¿es un problema la tecnología para tu bebé? Sí, pero ¿por qué? Porque tú, que eres su entorno, no estás donde tienes que estar. Oye, que el WhatsApp es el trabajo y es muy importante. Bien, pues dile algo a tu hijo, incluso si es muy pequeño, ¿qué más da? Se lo enseñas y lo cuentas con él. ¿Qué más da? Mira a mi jefe, qué tonto es. Al niño le da igual que le digas eso. No lo entiende. Pero estás haciendo un uso inteligente de la tecnología, incluyendo a tu hijo en tus cosas. Cuando pase una edad y sepa leer, no le dejéis lo mismo, ¿no? O sea, ¿vale? Pero mientras tú estás mirando el WhatsApp, si no le haces caso, él le va creciendo el cerebro. ¿Y qué ve? Pues no sé, ¿qué lo has puesto delante de Bob Esponja? Pues ve Bob Esponja. Entonces dejas que a tu hijo lo eduque Bob Esponja. ¿Pasa algo? Hombre, no, pero que luego cuando lo quieras educar tú, pues ya vas tarde, ¿no? Vale. Entonces esas nuevas conexiones, lo que os decía, si no se usan, no se consolidan. Y si se estabilizan porque se usan mucho,
se recubren de una cosa que se llama mielina y hace que la conexión sea mucho más rápida y a mucha velocidad. Y las que no se usan se atrofian. Una cosa que no uséis, el cerebro no, es mentira que tiene una capacidad infinita y que el saber no ocupa lugar, sí que ocupa lugar. El cerebro dice, fuera, esto no lo usas, pues fuera. A ver, ¿cuál es la capital de Maputo? Digo, bueno, ¿de qué es capital Maputo? ¿Alguien lo sabe? ¿Así sin mirar Google? Bueno, pues como traía el chiste hecho y lo he hecho al revés, Mozambique, ¿no? Capital, Maputo. Ahora es cuando me he equivocado y lo he dicho mal todo, bueno, es igual. Demostraría que tengo atrofiada la neurona de las capitales de África, ¿vale? Muy bien. Vale, entonces, en esta época lo que pasa es que se desarrollan los sentidos y lo motor. Los sentidos ya vienen desarrollados de base. Están todos ya posibles en marcha cuando estaban en el útero y se han ido formando, pero no tienen experiencia. Y entonces es la experiencia la que les permite decir esto se llama rojo, aquello naranja, etc. ¿Vale? Bueno, y además de esos sentidos se tienen que ir desarrollando las habilidades motoras. Pues el caminar, tenemos que hacer que ese tronco deje de mandar, de manera que desaparezcan los reflejos primitivos, aparezcan los equilibrios, aparezca el movimiento voluntario. Y eso sucede de la cabeza a los pies, por eso empezamos aguantando la cabeza y al final nos ponemos de pie, y del centro a la periferia. Por eso al principio nuestra mano no vale para nada y poco a poco vamos aprendiendo la pinza. Y lo que os decía, hay distintas formas de desplazarse antes de caminar. En África la más habitual es ya camino. Estoy sentado y de repente ya camino. En las culturas en las que tenemos suelos en los que los niños pueden desarrollarse horizontalmente, es más frecuente que gateen, pero algunos niños culean y otros rastrean sin que sea ninguna patología. ¿Perdón? Otros escalan, sí. Hay quien dice, madre mía, pues si ya camino y ya hasta escalo, ¿no? Eso también pasa. Bueno, la otra cosa es la habilidad manual, ¿no? También poco a poco vamos pasando de una habilidad muy burda, de coger las cosas con la pinza por abajo, a ir cogiéndolas al revés, hasta que al final conseguimos hacer la pinza fina. Y eso tarda más o menos un año. Un año, ¿eh? Que os recuerdo que el elefante sale del útero materno y sale andando. Y nosotros llevamos un año en andar y en coger una cosita. ¿Por qué? Porque así no es lo mismo, como os he dicho, en África que en otros sitios, ¿no? Y además, como se van madurando los dos sentidos, tengo que coordinar lo motor con lo sensorial. De manera que al principio el bebé se chupa la mano y no sabe ni qué es su mano. ¿Esto es mío? Ah, pues no sabía. Después dice, anda, mira qué hay aquí. Y las manos las mira, pero sigue sin saber que es él el que las mueve. Solo ve un movimiento ahí, entonces ¿qué hace la vista? Pues sigue la mano. Si le ponéis un muñeco, hace lo mismo. Y por fin es capaz de dirigir la vista a un objeto sin mirar su mano. Y ahí es cuando se ha producido la coordinación mano-vista. Vale, yo sé que voy un poco rápido, pero es que si no... Y hablar también tiene una secuencia concreta, que no es obligatoria en todos los niños igual, y empieza por la comunicación no hablada, por la mirada, la sonrisa, y eso sucede tan pronto como a los 2 meses. No me vale esa sonrisa del niño recién nacido. No, es que el mío sonríe desde que nació. Hombre, estaba dormido, pues también sonríe dentro del útero, como nos mostró ayer Rafa Guerrero. Pero eso no es una sonrisa que esperamos, la sonrisa es una respuesta a algo externo. Entonces, cuando se acerca una persona a un bebé de 2 meses y le sonríe, el bebé le mira a los ojos y le sonríe. Y eso es sonrisa social. Y fijaros que inicialmente le sonríen a cualquiera. La madre dice, ¿por qué le sonríe a este que me cae fatal? Pues le sonríe. Pero a los 9 meses de repente dice, a mí solo me cae bien mi madre y mi padre. ¿Por qué? Porque cambia su manera de entender el entorno, ¿vale? Bueno, esto me lo voy a saltar, no tiene mucha... Es que si no, no acabaremos y quiero llegar al final. Sí os quiero mostrar esto, ¿no? El lenguaje y hablar no es lo mismo. Una cosa es tener capacidad motora de hablar, y eso es lo que sucede antes de los 3 años, y otra cosa es tener lenguaje. Esto es hablar.
协会科学美术馆。 ¿Alguien ha entendido algo? Porque está en chino, ¿no? Entonces, una cosa es hablar y otra cosa es tener ese lenguaje para entender lo que este señor ha dicho, que parece ser que ha dicho bienvenidos al Instituto Max Planck, lo sé porque lo robé de un vídeo del Instituto Max Planck, ¿vale? Entonces, ¿alguien se acuerda de algo que le pasó antes de los 6 años? ¿Y qué os acordáis? ¿Qué recordáis? ¿Una sensación? ¿Un episodio? Mi madre vino y me dio un caramelo porque me había portado bien. ¿Os acordáis de eso? Sobre todo la mayoría, hay gente que recordará un episodio, ¿eh? Pero la mayoría recordáis sensaciones, olores, ruidos, sonidos, caras, luces, pero necesitáis lenguaje para recordar un episodio. Y aunque sabíais hablar con 3 años, no teníais lenguaje. Son dos cosas un poco diferentes, ¿vale? Entonces, al principio, la comunicación es así. Yo necesito que mi madre me haga caso cuando la reclamo. Y yo puedo decir, mamá, tengo mucho calor, quítame este horroroso pololo que te ha regalado la tía Pachi, que es que no me gusta. Eso no se lo puedo decir, ¿no? Pero puedo llorar. Y la mamá, si conoce a su niño, pues sabrá qué es de qué pasa. O si no lo sabe, lo va a averiguar. Porque como está ahí, lo va a averiguar. Y le responde. Cuando eso pasa, el niño activa todos sus circuitos. Ya lo visteis ayer, también nos lo mostró Rafa Guerrero. Cuando la madre no hay una respuesta, el niño no sabe qué tiene que hacer. ¿Por qué? Porque está en un momento sensorial y motor de su desarrollo. El lenguaje le da igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que a esta edad, niño, no pongas los dedos en el enchufe porque te vas a quedar frito, si tu cerebro se va a quedar frito si tocas el enchufe. No vale, porque no hay lenguaje. ¿Cómo tenemos que educar a esta edad? ¡No! Y con una cara súper seria. Te estás muriendo por dentro de risa porque lo ves que hace, ¿no? Pero no te puedes reír porque tú quieres darle una cosa clara de lo que está pasando. Eso sería una cosa lógica. Pero a veces pasa al revés, que al niño le metemos ese rollo. No, cariño, no toques el enchufe, que mamá no sé qué. No sirve para nada. Y cuando llega la adolescencia, es cuando le decimos, ¡no! Pues vamos al revés de lo que dice la biología y de lo que llevamos explicando todos los días de este congreso. ¿Vamos al revés? ¿Vale? Bueno, y esto es la atención compartida. Tenemos blanco de los ojos por eso. Porque podemos ver a grandes distancias si me estáis haciendo caso o no. Yo digo, estáis ya un poco cansados, es el último rato del congreso. Y eso aparece pues, en esa edad de los 9 a los 14 meses y significa que yo te señalo una cosa y tú me señalas la misma cosa. Y los dos miramos al mismo objeto. Y eso aparece antes del lenguaje. Y es la atención compartida. Y es importante, ¿no? Y poco a poco le vas nombrando cosas, le dices, dame una cosa, y le dices, gracias. Y no entiende qué significa gracias. Pero entiende que en un acto de toma y daca, gracias es como el fin del acto, ¿vale? Le vas dando pistas de lo que significan las cosas. Luego se las nombras, calabaza, ¿no? Y las va aprendiendo así. Y luego le explicas que ahora hablo yo y luego hablas tú. Y lo haces jugando a turnos, ¿vale? Es decir, aquí el aprendizaje, esto también me lo voy a saltar, aunque es muy interesante conocer que la lateralidad tiene que ver con el desarrollo cerebral y está muy marcada por la genética. Pero eso lo hablaremos otro día, ¿vale? Para que no se me haga muy larga la conferencia. Lo siento, lo he calculado mal, soy así de torpe. ¿Eh? Bueno, no, pero que lo he calculado mal, es la pura verdad, podéis verlo, no es la realidad, ¿vale? Bueno, entonces, en esta edad, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tener en cuenta que el pensamiento es absolutamente sensorial, no hay lógica alguna. Pero a ver, ¿por qué pasa esto? No lo entiendo bien. ¿Vale? Entonces, como no hay lógica, pues no podemos explicar las cosas con lógica. Hay que explicarlo con órdenes, o no órdenes, con consignas, con explicaciones sensoriales y motoras. Y le podéis acompañar y debéis, por supuesto, de lenguaje cariñoso, atento, pero cuando es un no, es no. Y el no que mejor se entiende es el de los dibujos animados. No.
Y no, ese no se entiende. Poco a poco se irá entendiendo, pero no. Vale, entonces eso es lo que hay que hacer. Estoy agotado y estoy desorientado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tienen que hacer los papás aquí? Pues orientar, ordenar la información, no tener 70 juguetes a la vez, todos con pitos ahí de quitarle las pilas ya a los juguetes, que no puedo más. Eso no. La tablet, no, 70 tablets, que pase de pantallas 80 veces, tampoco. Hay que ordenar desde muy pequeños las cosas, ordenar la información que reciben, el tiempo que reciben la información, el espacio, las rutinas, porque su cerebro es totalmente distinto al nuestro y si no le ayudamos, no lo hará. Y recordemos, acaba esta etapa y la cognición y la conducta son indisociables, que nos lo favorece la adaptabilidad. ¿Por qué? Porque el neurodesarrollo sigue, ¿no? Y en la etapa del lenguaje hemos completado esta, en la que hemos pasado del tronco del encéfalo a controlar los movimientos y el sensorio. Y ya podemos hacer todo esto, ¿vale? Pero ahora viene la etapa interesante de la primaria. En la primaria lo que pasa es que el cerebro solo nos crece 3 centímetros. Pero piensa en un niño de 3 años y en uno de 10. Pues para crecer tan poco, ¿no? Vaya supercambio. Porque aquí, ¿qué hay en el fondo? ¿Qué hay en la parte de atrás del cuadro? ¿Qué pinceles se utilizan? Pues lo que está pasando es que esos circuitos básicos que se han construido tan bien, porque los hemos ayudado mucho a que se construyan bien, ahora se van a afinar, se van a hacer cosas más difíciles. De manera que pasamos de caminar, que es un acto motor básico, a montar en bicicleta, que sigue siendo un acto motor, que utiliza los mismos vías y circuitos que el caminar, pero necesita coordinarse mucho más con todo lo demás. Porque no solo es ir en bicicleta, es ir en bicicleta y no atropellar a nadie, etcétera, ¿no? Vale. Y aquí lo que pasa, pues que nos crece, la corteza cerebral va aumentando su tamaño. Bueno, esto es un poco así, ¿vale? Y pasa todo esto, perdón, vamos a volver a poner, ay, qué asco. Bueno, no va para atrás. Pasa todo eso, aparecen todas esas estructuras que decía Rafa Guerrero ayer, el razonamiento, la memoria, la capacidad de socializar con el lenguaje, las funciones ejecutivas, empiezan a aparecer ahí. ¿Por qué? Porque tengo lenguaje, ¿vale? Pasamos de una fase totalmente sensorial, ¿vale? El lenguaje pasa de ser, necesitamos los sentidos para construir el lenguaje, como os he explicado, porque sin sentidos no puedo construir el lenguaje, y solo cuando tengo el lenguaje construido puedo recibir conocimientos culturales y conocimientos analíticos, matemáticas, lengua. De otra forma, ¿no? No enseñáis igual a un niño de 6 años que a uno de 10. No le enseñáis las mismas cosas, ni de la misma manera, porque ya tiene un lenguaje. Entonces, es muy importante para mi gusto, en la educación primaria, debería de estar centrada totalmente al dominio y buen desarrollo del lenguaje, porque va a ser lo que va a ser el andamio de todo lo que podamos hacer a lo largo de nuestra vida. Una persona que se explica bien es maravillosa, aunque su conocimiento no sea tan bueno, ya lo llenará, pero se tiene que explicar bien. Ahí. Entonces pasamos a ese lenguaje que es jugar con los sonidos, hacer, ¿no? Que no significa bien nada, o, ma, patata, mama, hasta que dices mamá, uy, mamá, pues soy yo. Papá, pues soy yo. Entonces, y él va diciendo, oh, pues esto responde a una persona, responde a un objeto, y se va dando cuenta de que el lenguaje es eso. Luego el lenguaje tiene una importantísima función social en el juego, porque lo puedo dotar de comunicación más social. Tengo frío, vamos a jugar a las muñecas, no me gusta tu tobogán, ¿no? Y luego lo podemos llenar de conocimiento. Y luego, seguramente conocéis la teoría de Bronfenbrenner, ¿vale? Que es un psicólogo que decía que hay una serie de círculos de influencia sobre la persona. El primer círculo sería la familia, el organismo, la familia, los amigos, el colegio, los distintos círculos que se relacionan entre sí, el amigo con los del colegio, los que no son del colegio con los del fútbol con los de los cumpleaños, ¿no? Y cada vez el niño necesita poder alejarse más de su núcleo de referencia, de su núcleo de contención, que sería la familia, ¿no? Y para eso necesita las herramientas que hemos ido diciendo todo este tiempo.
pues unas buenas guías en la vida que pueden ser habladas, primero no habladas y después habladas, ¿no? Y fijaros, el lenguaje no es casual que ocupe ese lugar en el cerebro. El lenguaje está conectado con todo, especialmente con todo, con las áreas motoras. Fijaros dónde se sitúa el área auditiva, ¿vale? Aquí. Está tocando todos los elementos del cerebro, ¿vale? Estoy simplificando, ya lo sabéis. Y esto sería la forma no simplificada, o sea, esto no hay quien lo pueda leer. Esto es el lenguaje. Y mejor puesto en un vídeo de Nature, que lo que hacían era grabar a gente mientras le leían una cosa y cada vez que leían la palabra top, cada vez que se sonaba la palabra top, se activaba un área del cerebro. Y fijaros dónde aparece la palabra top. Dice, no solamente es una palabra, un sitio. So we find the word top in a bit of brain that seems to respond to words associated with clothing and appearances. Top en sitios donde se corresponde a zonas de la vestimenta, un top. And here with buildings and places. Otros que son el lugar, lo más alto de un edificio, el top. To certain sections, like the temporal lobe. So researchers were surprised to find activity all across the brain and in... ¿Vale? Se sorprendieron de que la palabra top no estaba asociada a un lugar. Y eso es el lenguaje. ¿No es maravilloso? Es una pasada. No, es que hay unas áreas del lenguaje. No hay, sí, claro que hay unas áreas especializadas en coger el lenguaje, codificarlo, decodificarlo, pero luego esas áreas se conectan con todo. De manera que cuando estáis leyendo un libro que pone algo de oscuridad, se os dilatan las pupilas. Y cuando pone que era un sitio muy luminoso, una mañana brillante, se os contraen las pupilas y la luz de vuestra habitación es la misma. ¿Por qué? Porque estás haciendo con tu lenguaje, estás integrando el mundo dentro. El lenguaje es fundamental. Hablar bien, explicar bien, dejar las cosas claras, eso es lo que importa. Y nos lo explica muy bien Helen Keller. No sé si conocéis a Helen Keller, una mujer americana que nació sana y a los 15, 18 meses contrajo una infección cerebral que la dejó ciega y sorda. Estamos hablando de 1910 o 20, no me acuerdo muy bien. Entonces contrataron sus padres a una institutriz que se llamaba Anne O'Sullivan, que le enseñó el sistema de signos en la palma de la mano. Y ella al principio, es muy bonito leerlo porque explica muy bien esto que os acabo de decir ahora. Ella al principio sí que sabía que agua era agua, sí que sabía que mesa era mesa, pero no entendía lo que significaba. Solo sabía que haciendo ese signo obtenía lo que quería, pero no comprendía el significado. Entonces un día Anne, la institutriz, le regaló una muñeca. Y ella, en un ataque de ira, la niña, porque quería hacer algo y no le dejaba, se enfadó y la tiró al suelo. Las muñecas de 1920 eran de porcelana, se rompían. ¿Vale? Y ella pues se fue y tan contenta y nada. Y entonces cuenta que cuando se dio cuenta de que ese signo no era que le daban agua y ya está, sino que significaba agua. Cuando se dio cuenta de que muñeca no era que le daban la muñeca y ya está, sino que significaba muñeca, y pudo entender lo más difícil de entender, que es la palabra yo. Yo. Eso no tiene traducción. Si tú no sabes lo que es yo, no importa que te lo diga en cualquier idioma. ¿Vale? Dice que cuando pudo entender esto, se dio cuenta de cuánto había sufrido Anne Sullivan cuando rompió la muñeca. Y lo cuenta así. Entonces, una cosa es hablar y otra cosa es tener lenguaje. ¿Vale? Y con el yo, pues es como nos comunicamos, mi yo a vuestros yos, ¿no? Y espero que con lo que vayamos hablando, vosotros me modifiquéis mi yo y yo modifique el vuestro, porque esa es la gracia. ¿Vale? Y decía Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Aquello que no puedo expresar con palabras, con un lenguaje, no puedo conocerlo. ¿Vale? Y estamos ya casi acabando, lo prometo. Inicialmente el lenguaje pues, nos permite solamente un pensamiento mágico. El niño cree en los Reyes Magos, en Santa Claus, ¿no? En Santa. Y se lo cree porque tiene un pensamiento que se llama mágico, en el que lo que hay es un predominio de los sentidos.
del egocentrismo, el animismo. Decía Pedro ayer, el suelo es malo. Aunque no se lo digas, el niño también lo dice, porque piensa que los objetos tienen alma como tienen ellos, ¿no? Y están animados, son personas. Y entonces el suelo le ha pegado, la mesa le ha dado un golpe, ¿vale? Y es así como lo ven. El pensamiento lógico, ¿no? De repente dice, papá, mamá, ¿cómo puede ser que la tía Pachi que vive en Tudela, que me regaló esa chaqueta que me picaba mogollón cuando era pequeño y no la quería, ¿cómo puede ser que los reyes lleguen a la vez que en casa si vive en Tudela? No les da tiempo, ¿no? Pues también han ido a casa de mi amigo y también le han llevado los abuelos. ¿Cómo pasa esto? Porque empieza a cambiar su forma de pensar, aparece un pensamiento lógico, ya no le cuelan las cosas. Y el adolescente dice, ¿perdona? ¿Qué dices qué? ¿Cómo? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes? No sabes nada. Entonces, el del niño pequeño está basado en esto, egocentrismo, animismo, creen que una causa viene dada por una casualidad. Cuando saco paraguas a la calle, llueve. Si no lo saco, no llueve. Entonces, el paraguas hace llover, ¿vale? Y es así como piensa el niño pequeño. En cambio, en el pensamiento lógico te empiezan a decir, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿No? Es el porqué de los 5 años, 6 años, qué horror, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, pero que ya te lo he explicado, pero ¿y por qué? ¿No? El adulto es una autoridad. El adulto tiene todas las respuestas al por qué. Lo sabe, es impresionante. Yo le pregunto a mi padre, ¿por qué? Le pregunto a mi madre, mamá, ¿por qué? Y lo sabe. Entonces tiene autoridad, tiene conocimiento. Y encima me manda y me dejo mandar porque tiene autoridad y conocimiento. Sabrá más que yo. Piensa el niño, ¿vale? Autoridad y potestas. Pero, se me ha colado ahí. El conocimiento, sin experiencia, no vale para nada. Tú puedes transmitir muchos conocimientos, pero lo que no tiene el niño es experiencia. Y aunque tú le digas, cuidado que mamá cuando tenía tu edad hizo esto, mira lo que le pasó. ¿Qué hace el niño? Lo mismo. Se comió mucho chocolate y le dolió la tripa. Me da igual. A ver si es verdad. ¿No? Entonces no hay experiencia. Y eso es lo que pasa en esta edad, ¿no? Y bueno, con ese lenguaje, pues lo que os decía, el juego se va haciendo cada vez más complejo. Empieza siendo un juego primero de tirar cosas al suelo, que es el juego sensorio-motor, luego un juego simbólico de los objetos, pues pueden ser otro objeto, luego hago juegos en grupo, empiezo a poner normas, al principio no hago trampas, porque autoritas y potestas. La norma es que si pisas rojo, pierdes. Has pisado rojo, y todos lo aceptan. De repente el adolescente hace, ¿has pisado rojo? Yo no he pisado rojo. Sí, que te he visto, no ves bien. Hace trampillas, ¿no? Porque empieza a cambiar su proceso de pensamiento también. Y fijaros que aprender modifica el cerebro. Ser maestro es una cosa muy importante. Estas son las estructuras que entran en la lectura, ¿vale? Entonces, cuando leemos, pues primero el texto tiene formas. Y lo que hago es identificar esa forma con un sonido. Y pasa por distintas zonas del cerebro. Y ahí los sonidos se convierten, o sea, las formas se convierten en sonido. Luego, de nuevo, vuelvo a identificar que esos sonidos juntos significan casa. Los que sois maestros que tenéis un oficio maravilloso de primaria, me parece una cosa, bueno, todos, pero el de primaria me parece precioso ese momento de el del felpudo ayer, ¿no? W-E-L-C-O-M-E, alfombra, pero resulta que hay un momento en el que dice, ¡oh! ¡Welcome! Y te mira en plan, ¡oh! Pues es parecido a lo que os decía antes con el lenguaje. Cuando descubres que la palabra no solamente es un designio de una necesidad, sino que significa muchas más cosas. Agua, agua, significa muchas cosas agua, ¿no? Yo qué sé, puede tener un significado religioso, puede tener un significado de vacaciones, de simplemente sed. Agua, ¿vale? Y aquí pasa igual. Entonces, bueno, eso luego pues, se conecta con todo lo demás, como hemos visto, y ahí pues, nos da no solo un significado, sino todas estas cosas que os estoy diciendo. Bueno, resulta que si lees muy bien y llevas mucho tiempo leyendo,
hay unas zonas del cerebro, que son estas de aquí, que, como las estoy usando mucho, se estimulan más y sé más cosas. Y leo mejor. ¿Y qué significa leer mejor? Pues leer mejor significa que ya no cometo esos errores de niño pequeño, que digo mal las palabras porque las escucho mal. Ya no digo a moto, porque sé que cuando se escribe, no se escribe todo junto en la moto. Entonces la palabra no es L a moto, sino que es la moto. Ya no digo cotero, digo helicóptero. Mejora eso, mejora mi capacidad de abstracción. O sea, leer es súper importante. Ya nos lo decía ayer también Rafa, ¿verdad? Vale, y eso son, bueno, la demostración científica de lo que decimos, no me lo estoy inventando ahora mismo, ¿vale? Y lo mismo pasa con las matemáticas. También las matemáticas te cambian el cerebro y no le damos mucha importancia a las matemáticas, ¿verdad? Bueno, me refiero que hay gente que dice, no, es que yo soy de letras. ¿Sí? ¿No? Ayer nos puso un problema Rafael y, bueno, yo la verdad que hice así un poco en plan, no me acuerdo muy bien, me sonaba el 11 por ahí, ¿no?, de lo que dijiste, pero no tenía muy claro cuál era la solución del máximo común múltiplo. Os recomiendo estos dos libros de Stanislas Dehaene, que es un investigador precisamente en el desarrollo del cerebro en la etapa infantil, de todas estas cosas que os he ido comentando, ¿vale? Bueno, y aquí pues también puede aparecer una patología en esta etapa. La patología que puede aprender a partir de que el desarrollo del cerebro es más complejo, las patologías se definen mejor. Las patologías o los trastornos, ya sé que no estamos hablando de patología propiamente, ¿no? ¿Y aquí qué tenemos que hacer? ¿Qué educación hay que dar? Pues la que toca, una educación cultural y social, no otra, ¿no? Y ya por fin vamos a entrar en el maravilloso mundo de la adolescencia. Resulta que tenemos un cerebro que ya tenía todas sus fichas se han ordenado, se han colocado cada una en su sitio, se han conectado, tienen su lenguaje, está todo organizado, y ahora va y se me pone el chaval adolescente. ¿Y qué pasa en la adolescencia? ¿Por qué todo eso que hemos construido con tanto cariño, de repente dices tú, ¿y tú quién eres? ¿Y dónde está mi hijo? ¿No? Un día, es que además es como así de repente, ¿pero tú quién eres y dónde está mi niño? Pero si tú no eres mi niño, no eres mi niña, ¿pero tú quién eres? Fuera de mi casa, ¿no? No, es mentira. ¿Y qué pasa aquí? Pues es que es una cuestión de pelos. Se ha ido un poco Pedro, no se ha enterado de esto, es muy adolescente Pedro. Pobre, no es en plan nada, con cariño. Resulta que las hormonas, que estaban ahí silentes desde el parto, porque todos sabéis que todos hemos sido chicas, ¿no? ¿Lo sabéis? Sí, el embrión es femenino por definición. Entonces, de repente, a las semanas tantas, empieza a segregar testosterona si es un chico y si no, pues no. O sea, aquí todos habéis sido chicas. Hombre, estoy simplificando, claro, ¿eh? Pero eso es lo que pasa. Entonces, esas hormonas estaban ahí calladas y de repente, como a los 10 años, empiezan a dar señales de un pelo por aquí, un pelo por allá. Esto ya me crece una parte del cuerpo que antes no era lisa o más grande. Y eso es lo que pasa, ¿no? Pues que empiezo a oler, me salen granos. Qué bonita es la adolescencia, ¿no? La estoy pintando muy bien, ¿no? Pues a mí me encanta, la verdad, que los adolescentes son muy agradecidos, como decíais ayer, ¿no? Un adolescente comprendido es la cosa más agradecida del mundo. Porque ahí sí que necesitan la explicación, no al de 2 años. El no les vale, una explicación bien hecha es la vida para un adolescente, ¿vale? ¿Y qué pasa en su cerebro maravilloso? Pues venimos de este crecimiento increíble de las dendritas y resulta que como hay muchas que no hemos usado y como el saber sí ocupa lugar, hacia esta edad dice la vida, oye, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo, por ejemplo, mi madre se empeñó mucho en que supiera tocar el piano. Y ahora no sé ni dónde está el fa mayor, si es que tal cosa existe. Se me ha olvidado. Y llegué a tocar La primavera de Mendelssohn. Alucinante, ¿no? No tengo ni idea. De verdad, os lo prometo. ¿Por qué? Porque cuando cumplí 14 dije, mamá, esto del piano no me gusta. Se hubo un disgusto, me dijo, te tirarás de los pelos. Le dije, sí, hombre, me tiro de los pelos. ¿Y qué pasó? Pues que empecé a perder, porque así sucede, neuronas. No neuronas, dendritas, conexiones.
¿Y qué pasa? ¿Por qué os lleváis tan bien con vuestros compis de trabajo, de profesión? ¿Por qué os entendéis con 2 palabras? Porque os habéis formado de las mismas cosas. Tenéis una formación similar, vuestro lenguaje es parecido, comunicáis enseguida. En cambio, viene aquí un médico a pegaros esta plasta y dices, pero qué plasta, ¿no? O sea, es así la cosa. O al revés, dices, pues qué interesante, no lo había pensado así nunca, no lo sé. ¿Vale? Y eso va sucediendo en la adolescencia. Pero no solamente sucede esta maravillosa pérdida de dendritas, sino que resulta que todos los circuitos del cerebro, de la dopamina, deciden que así no. Voy a cambiarlos todos. Así ya no va. El sistema límbico que hemos dicho que maduraba, en este sentido ya no me gusta. Ahora lo voy a poner así. ¿Por qué? Porque me crece el frontal, ¿veis? Y como me crece el frontal, tengo que hacer más circuitos aquí. Y como tengo que hacer más circuitos aquí, y resulta que los hago con circuitos de la satisfacción. Por eso es una época en la que fácilmente uno se engancha a cosas que no debería engancharse. ¿Vale? Y el cerebro adolescente funciona así. Su sistema límbico emocional se había completado en la primaria, pero su sistema analítico, el del prefrontal, el racional que habíamos dicho, todavía no. Entonces, no tiene capacidad de hacer decisiones razonadas, no tiene forma de razonar, se mueve totalmente por impulsos. Y encima, por impulsos de deseo. Y encima va y tiene el pobre las hormonas sexuales, o la pobre, que están ahí dándolo todo, ¿no? Pues les gustan, empiezan a gustar sus compañeros, empiezan a tener cambios en su cuerpo ¿no? Y todo esto para ellos es una revolución. Y que sepáis que las hormonas sexuales, durante la adolescencia y después, pero después ya no se segregan tanto, tienen la mala costumbre, porque es muy mala costumbre, de segregarse hacia las 12 de la noche. ¿Y por qué? Hombre, si os tengo que explicar esto, ¿por qué creéis? O sea, ¿para cuándo sirven, no? Sexuales, lo pone ahí, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, no tienen sueño. Pero como decía muy bien también ayer, el adolescente no cambia. El adolescente es el mismo, explicaba Alejandro. Lo que cambia es su entorno. Nerón, a pesar de que estaba loco y todo eso, ya hacía cosas de adolescente. Claro, como era el famoso, pues quedaron registradas. Pero hacía cosas de adolescente muy bestias. Y los romanos tenían unos colegios, que se llamaban colegios, no me acuerdo del apellido, pero que quería decir algo así como las fraternidades americanas. Tú entras ahí y haces cualquier cosa, no pasa nada. Luego esto no se acuerda a nadie. Claro que luego está el tema de la identidad digital, el tema de que te controlan todo lo que has puesto en Internet para toda tu vida, sabe Amazon y Apple lo que te gusta y lo que no, te sale un anuncio de chanclas y dice, ¿cómo saben que estoy buscando chanclas? ¿Vale? Entonces, en esta edad, todo esto, lo que predomina es el sistema límbico. En el cerebro maduro, lo que se produce es un equilibrio, porque cuando ya aparece la capacidad de análisis, pues puede frenar, como os decía al principio, las partes más profundas, ¿no? Entonces, el porqué de preguntas se transforma en por qué tú lo digas. El adulto ya no lo sabe todo y, por tanto, ¿por qué me vas a mandar? ¿Vale? Y, una vez más, tampoco tienen ninguna experiencia. Y ahí es donde entráis vosotros, ¿no? Bueno, y aquí esto pues un poco la patología. Y en definitiva, que todo esto es indisociable, que vamos cambiando a lo largo de nuestra vida, que tenemos esa enorme capacidad adaptativa toda la vida, que ya al final pues hemos conseguido en nuestra adolescencia tener todo ya, pero que la adolescencia se acaba a los 20 y pico, que esa es otra, ¿vale? Sí, porque si os acordáis de cuando ibais al instituto, no sé si tenemos tiempo de 3 minutos de vídeo, 5, vale, guay. Esto es un vídeo muy chulo, que yo creo que es muy útil para los maestros. Está en inglés, no sé si podemos... Espera, vamos a hacer una cosa, porque lo he puesto con... Bueno, es igual, o si no os lo explico. Es un tipo que tiene un canal que se llama Smarter Every Day, cada día más listo, ¿vale? Y es un ingeniero que hace cosas chorras, perdón, de las que les gustan a los adolescentes, hace cosas extrañas, ¿no? Entonces, una cosa extraña que hizo, vamos a bajar un poquito el volumen. Una cosa que hizo, dice,
montar en bici es muy fácil y no se olvida, dicen, ¿no? No sé, yo el otro día lo volví a intentar y sí se olvida. Bueno, entonces él, que montaba en bici toda su vida, decidió, se fue a sus ayudantes, que tiene este programa que hace cosas bestias. Este es él cuando era pequeño montando en bici, lo que enseñaba ayer Alejandro en un vídeo, pues le soltaron y ya, pues fíjate qué bien iba. Y entonces se fue aquí, que ya vemos la cara del amigo, ¿eh? Y le construyó esta maravillosa bicicleta en la que cuando giras a la izquierda, el volante, la rueda va para la derecha. Y cuando giras para la izquierda, para la derecha, la rueda va para la izquierda. Y le dijo, va, pero tú eres muy listo, seguro que montas esta bici súper bien. Y aquí el señor ciclista, voy a montar. ¡Guau! Y decía él, yo me río, pero esto me da una rabia, porque además ese espíritu, ¿no?, competitivo de algunas personas de, ¿cómo puede ser que me estés poniendo en estas circunstancias si yo estoy haciendo el ridículo? ¿Esto por qué pasa? ¿No? Total, que ahí estaba una y otra vez, y dijo, bueno, pues eso, que el conocimiento no es lo mismo que la experiencia. Lo podemos traducir por lo que he usado antes, ¿no? Dice, y no soy especialmente torpe, que hago malabares, o sea, ojo aquí, que no es que yo sea un tonto, ¿vale? Y entonces dice que se llevó la bicicleta, esto me gusta, mirad a esta chica de verde, pobrecita. Es que de verdad, no hay que ir por Ámsterdam así. ¿Habéis ido a Ámsterdam? Pues yo sí, y también me ha pasado eso. Bueno, la cuestión, dice, pues ahora me voy a llevar la bici por el mundo a las mejores universidades donde hay astronautas, ingenieros de telecomunicaciones, y le voy a decir que les doy 200 pavos si se montan 3 metros en la bici. 3 metros, ¿eh? Hombre, todos decís, yo, estrategia. Venga, hasta aquí. Pero no vale poner los pies en el suelo, ¿eh? Y el colega, que fíjate, Fromferschuh, no sé qué, nada, no, de manera. Se ríe, yo ya que me veía con los $200, no va a ser. Qué ridículo estoy haciendo, ¿por qué habré dicho que sí? No lo consigues, no lo consigues. Bueno, y así pues va cambiando de universidad, esto es aquí, luego pues fíjate, en el Museo de Sydney, en Australia también, más confiado todavía, dice, yo sí que puedo. No, pero los pies en los pedales, no así de cualquier manera, no. Y el chaval, pues tampoco, ¿no? ¿Os imagináis esto? Qué duro, ¿no? O sea, ¿vale? Y total, fíjate, aquí ya, centro de cohetes espaciales, centro espacial de no sé qué, nada, el astronauta tampoco. La Universidad de Australia ni para atrás, nada. Aquí todos son unos inútiles con esta bicicleta de mucho cuidado. ¿Qué pasa? Bueno, y él diréis, pero ¿y esto? Pues vale, pues muy bien. Pero es que el tipo, a ver si pasa un poco más rápido el vídeo, el tipo consigue aprender a montar en esta bici, lo consigue, ¿vale? Y le cuesta 8 meses. 8 meses de así, las rodillas como cuando tenía 3 años, fatal. Y al final, oye, de repente un día hice como un clic, ¡pum! Y, ostras, ya puedo ir en bici. Otra vez puedo ir en esta bici. Pero solamente le costó 8 meses. Entonces dijo, hombre, la persona que más se parece a mí es mi hijo, que también sabe montar en bici. Pero claro, mi hijo es más pequeño, ¿no? Entonces, este es su hijo, que es un niñito, ¿no? Que monta una bici normal. Dijo, vamos a fastidiar al chiquillo, a ver. Esto es la bici normal del chiquillo. 8 meses el señor, ¿eh? El chiquillo le dan su bici, que también, como veis, es rara. ¿Sabéis cuánto tardó en aprender? 3 semanas. 3 semanas. Bueno, ¿y cuál es la cosa del vídeo? La cosa del vídeo es que después de que consigue todo esto, que se da cuenta de que los viejunos aprendemos más difícil por aquello que os he explicado de la plasticidad, porque se nos han cerrado los periodos de oportunidad, porque nuestro cerebro ya está muy estable, resulta que los chiquillos esto pues es muy maleable, es muy fácil muy fácil. Oye, 3 semanas tampoco es tan fácil, ¿eh? Dice, bueno, pues ahora, como ya se montan en esta bici, voy a coger una bici normal a ver qué pasa. Y dice, pues me voy a Ámsterdam. Digo, hombre, pues hazlo en tu pueblo, ¿no? Porque, no, me voy a Ámsterdam. Y se va a Ámsterdam. Y coge una bici.
todo contento ahí, ya verás, ahora pues volverá, enseguida sabré montar. Y no. Y aquí ya se enfadó mogollón, dijo, ¿para qué he hecho yo este experimento estúpido? Me voy a quedar sin montar en bici. Total, que estuvo allí un rato, unas horas, y al cabo de no sé cuánto rato, no sé si pone en el vídeo una hora o así, perdón, pues ya lo consigue. Pero lo consigue que los demás, como lo ven, que al final pues caminan, también dice lo mismo. De repente hizo clic y ya iba en bici normal. Y dice, bueno, los demás se creían que les estaba tomando el pelo, porque claro, este señor americano aquí haciendo el ridículo, ¿qué pasa, no? ¿Ves? Parecía mentira todo, pero al final, después de un rato, que fue un rato, no fueron 8 meses otra vez. Ya, lo he conseguido. Venga, otra vez me hace el clic en la cabeza y ya, hoy ya puedo ir. Pero claro, los demás que lo ven se creen que es circo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión de esta charla que ya estáis cansados de oír? El hijo, supongo que ya sabía montar de las dos maneras, no sale en el vídeo, pero me imagino que si en 3 semanas montaba raro, en 2 días montaba, en 20 minutos montaba normal. No viene. Pero bueno, ¿qué os quiero transmitir con esto? Pues que el cerebro cambia, como veis, ¿no? Este es un cerebro de 3 meses y uno de 90 años. Y lo que vemos es que aquí hay mucha sustancia gris, aquí hay mucha sustancia blanca. La sustancia gris es la que nos permite almacenar las cosas y la sustancia blanca es la que nos permite ser eficaces en el encuentro de esas cosas. Vamos, que con la edad, como todos sabemos, la experiencia es mejor que el conocimiento. Y tranquilos porque la cosa sigue funcionando, ¿no? Y lo que os quería transmitir con este vídeo es que hay que educar bien desde el principio, porque lo que uno asienta bien desde el principio, con todas esas capas que se van haciendo, si los circuitos de debajo están bien, es más difícil que los circuitos de arriba se pongan en una base que no está bien. Y luego, si tenemos que corregir lo que sea en la edad adulta, pues es muchísimo más complicado que si somos unos tiernos infantes. Y bueno, pues esto es lo que explico en mi maravilloso libro La aventura de tu cerebro, y si queréis una segunda parte con lo mismo, pero con problemas, pues en El cerebro en su laberinto. Y estas son mis redes sociales y gracias por estar aquí este domingo. Gracias.